¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Encuentro Extra. Se juramentó Danilo Medina el martes pasado, presidente reelecto en las elecciones del pasado 15 de mayo y trató diversos temas en su discurso de juramentación, especialmente el concerniente a la problemática energética que sacude a la República Dominicana desde hace años, muchos años, desde hace décadas, muchas décadas, y que todavía no se resuelve. Y a pesar de que el presidente de la República, reelecto Danilo Medina, pues dijo que eso va a quedar resuelto y tiene mucha esperanza en lo que será la construcción de las plantas Punta Catalina para ello, pues nosotros somos pesimistas con relación a la posibilidad de la solución de la problemática energética en República Dominicana por los muchos intereses que hay involucrados en ese tema en el país, intereses económicos medulares en el orden privado y en el orden público, en el orden oficial. Entonces, nosotros vimos al presidente Danilo Medina decir cuando asumió en el 2012 que no se iba a ir de la presidencia de la República en el 2016, cuando todavía no tenía en agenda la reelección, pues que no se iba a ir de la presidencia de la República en el 2016 sin tener resuelto el problema energético. El problema energético está aquí, no se ha resuelto, y nos parece que va a continuar independientemente de las proyecciones del presidente en su discurso. Entonces también de alguna manera trató lo concerniente a la problemática de la inseguridad ciudadana, que es el tema que más preocupa a los dominicanos, y eso lo ha visto el presidente Danilo Medina en todo el discurrir de su mandato presidencial con las encuestas que ha estado mandando a hacer, que ha estado ordenando, y con otras encuestas que no las ordena él, pero que las hacen empresas privadas y que entienden que los resultados, no que entienden, sino que lo que hay de parte de la ciudadanía es que ese es el problema que más preocupa. Y a pesar de que estuvo 4 años viendo esas encuestas ahí, con ese resultado, pues el gobierno no ha tenido una voluntad política real para enfrentar el fenómeno de la inseguridad ciudadana y para controlarlo por lo menos, no erradicarlo, sino controlarlo por lo menos. Entonces, esos dos problemas son serios para la sociedad dominicana y no vemos que haya una voluntad política real de enfrentar el concerniente a la delincuencia. Inclusive, esta reforma policial que se ha dado, esta ley de reforma policial, no es un asunto que vaya a solucionar de manera individual este asunto. Es un problema que tiene que ser enfrentado de manera integral por el Estado, es un problema de Estado, y deben participar todas las agencias competentes en ese sentido con un plan debidamente decidido y con los recursos que se necesitan para desarrollar ese plan. Entonces, vamos a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, en lo atinente a caras nuevas en el gobierno, había unas expectativas pero muy pronunciadas con relación a la posibilidad de nombramientos de nuevos funcionarios y que venían muchas caras nuevas, que iba a haber supuestamente una transformación en ese sentido en el tablero de la administración pública, porque ese era el propósito del presidente Danilo Medina. Pues fíjese que ha habido muy pocas caras nuevas, poquísimas caras nuevas. Bueno, como cara nueva, en el nuevo gabinete de Danilo Medina está Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, partido aliado al PLD en estas elecciones pasadas, y Miguel Vargas Maldonado pues fue designado
ministro de Relaciones Exteriores, es el canciller de la República. Eso pues le da espacio a él para nombrar a mucha gente de su partido, a muchos PRDistas, y estamos casi convencidos de que de alguna manera el presidente Danilo Medina designó a Miguel Vargas Maldonado en esa posición para que pues cumpla con las expectativas que tienen PRDistas en términos de empleos. Entonces también designó como cara nueva a Janet Camilo como ministra de la Mujer. También es del Partido Revolucionario Dominicano y será pues otra agencia del gobierno en la que los PRDistas tendrán posibilidades de participar. Y también como cara nueva está Isidoro Santana, que fue nombrado en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Son fundamentalmente las tres caras nuevas o las más importantes tres caras nuevas que hay en este nuevo gobierno, en este nuevo gabinete de Danilo Medina. Después, todos son funcionarios que han estado en todos los gobiernos del PLD en unos casos y otros que llegaron junto con Danilo Medina en el 2012. Entonces, el PLD tiene una gran cantidad de funcionarios que vienen desde el primer gobierno de Leonel Fernández, 1996-2000. Vino el paréntesis en que gobernó el PRD en el 2000-2004 con Hipólito Mejía a la cabeza. Luego retornó Leonel y trajo los mismos funcionarios. Y seguimos ahora con los mismos funcionarios. Tienen 16 años ocupando posiciones determinantes en la administración del Estado y van a tener 20. Si sigue el PLD hasta el 2044, como ha dicho Leonel Fernández, que ese partido va a estar de manera sostenida hasta el 2044, pues esos funcionarios, si se mantienen en la administración pública, serán ancianos. Dentro de esos funcionarios que tienen todos esos años en los gobiernos, que han estado en todos los gobiernos del PLD, están Francisco Javier García, está Temístocles Montaz, que ahora es ministro de Industria y Comercio, está Alejandrina Germán, que ahora fue designada nuevamente ministra de Educación, y está Euclides Gutiérrez Félix. Entonces, son funcionarios que pueden considerarse inmortales dentro de los gobiernos del PLD, que pueden considerarse funcionarios ad vitam dentro de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. En otro orden, y para finalizar nuestro comentario en el día de hoy, David Collado, quien fue juramentado como alcalde del Distrito Nacional, ha hecho la denuncia a manera de alarma, lanzando el grito al cielo, ha hecho la denuncia de que encontró una deuda de 1.400 millones de pesos en la alcaldía del distrito. O sea, que Roberto le dejó como ese regalito ahí como para que se entretenga en el inicio de su gestión. Yo no me sorprendo de que en un ayuntamiento como el del Distrito Nacional y en otros ayuntamientos del país aparezcan deudas de esa naturaleza. Estamos en República Dominicana y sabemos cómo se manejan los alcaldes y cómo se manejan las salas capitulares y cómo se maneja el gobierno. Y a el emprendedor quizás se le dificulte comenzar a emprender así con la agilidad y con la fluidez que él quería dentro del Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero no le queda más remedio que ponerse a trabajar y buscar la forma de satisfacer las expectativas que se hizo la población de su gestión como alcalde del Distrito Nacional, porque él dijo que venía a darle una ciudad buena, una ciudad positiva, sana, a los capitaleños, y eso es lo que ellos están esperando, independientemente de la deuda que le haya dejado Roberto Salcedo. Nosotros tenemos como invitado en esta semana a Roberto Furcal. Roberto Furcal es presidente en funciones del Partido
revolucionario moderno, y con él vamos a conversar sobre temas diversos de la política dominicana, incluida la juramentación del presidente Danilo Medina, cómo está su partido como entidad opositora, cómo se está proyectando el país a partir de este nuevo gobierno que inicia el presidente Danilo Medina y el PLD, y cuál es la orientación que va a tener en términos de oposición el PRM y otras organizaciones aliadas a ese partido. Nos vamos a una pausa de comerciales y retornamos en breve con Roberto Furcal. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y como anunciamos, pues tenemos como invitado en esta semana a Roberto Fulcar, quien es presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días. Un placer. Gracias. ¿Cómo va la vida? Por traerme. La llevamos. La llevamos. Pesa, pero la llevamos. Roberto, dígame usted, hábleme de su impresión de lo que fue la juramentación del presidente Danilo Medina, su discurso y cómo el PRM ve todo esto. Bueno, yo pienso que en la formalidad, como es ya tradición, los actos de la Asamblea Nacional, los 16 de agosto de cada 4 años, son actos en la formalidad muy floridos, hermosos, elegantes, pero en cuanto al discurso del presidente Danilo Medina, a nosotros nos parece que fue un discurso carente de trascendencia, sobre todo por el hecho de que algunos que nos tomamos la molestia de buscar ese discurso y compararlo con algunos otros, encontramos promesas dichas textualmente, no solamente desde el discurso de Danilo Medina de agosto del 2012, sino hasta del discurso de Leonel Fernández en el 1996, cuando el PLD fue gobierno por primera vez. De tal manera que hay una carga importante en su discurso de promesas y de ilusiones que ya habían sido prometidas por el presidente Medina en el 2012, que a 4 años son problemas que no han sido resueltos. Y entonces el presidente Medina dice que la garantía de esas promesas, de que se cumplan, son su palabra, pero evidentemente la palabra del presidente Danilo Medina no está, yo creo que está bastante devaluada, después de haber jurado ante la Constitución, que después transformó para convertirla en un instrumento en favor de su propia continuidad en el Estado, en el poder, en la reelección presidencial. De manera que fue un discurso, por otro lado, que obvió fundamentalmente problemas nodales de la vida nacional, obvió el tema de la institucionalidad democrática del país, que ha quedado tan afectada con el pasado proceso electoral, obvió referirse al pacto político por el que claman todos los amplios sectores de la vida nacional, no solo la oposición del país, sino muchos sectores de la sociedad civil, el empresariado nacional, profesionales, las academias, están planteando la necesidad de un pacto político que garantice la recuperación de esa institucionalidad democrática que fue una gran ausente en el gobierno del presidente, en el discurso del presidente Danilo Medina. Él dedicó una buena parte de su discurso a describirse, a hablar de él y sobre todo a resaltar su humildad, pero yo no creo que represente un acto de humildad un presidente que al final de su mandato modifique la Constitución con el interés de volver a ser presidente, ni representa tampoco un acto de humildad un presidente que, sabiendo que la función primordial del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, es la fiscalización del Ejecutivo y hace nombrar a su hermana presidenta de una de las cámaras,
pero que además no oculta su intención en la campaña y reclama su Congreso, suyo, de él, del presidente de la República, no nos parece a nosotros que eso tenga como concordancia con la humildad, de manera, para nosotros fue un discurso poco trascendente y además fue un discurso que dibuja un país que no es real. Yo digo, por ejemplo, el tema del empleo en la República Dominicana. Él dice, hemos reducido el desempleo porque hemos creado empleo. Pero ocurre que la propia cifra de empleo, en primer lugar, la propia cifra de empleo que él dice que se han creado en el país, es una cifra menor que el nivel de desempleo que se genera cada año a consecuencia de que entran al mercado manos económicamente activas que reclaman una posición laboral, un empleo. Y si tú tienes una demanda de 100 empleos cada año y tú produces 100 empleos cada año no estás reduciendo el desempleo, lo estás manteniendo en la misma tasa. Y peor aún, si es como ocurre en este momento que la cantidad de empleos que se están generando en el país son inferior al desempleo 70, entonces tú estás profundizando el desempleo y profundizando el paro. Y así podemos hablar de áreas que él entiende que ha hecho una gran labor, que todo el país sufre todavía las consecuencias de no haberlo resuelto. Él no planteó una solución estratégica y multifactorial para un tema tan crucial en el país como el tema de la inseguridad ciudadana y de la criminalidad en la República Dominicana. Limitó eso al tema de la policía y obviamente eso es solamente un factor del problema. Él no habló, por ejemplo, suficientemente de lo que ha representado el fracaso de su gestión en materia de salud pública. Ir a un hospital en la República Dominicana, decía un amigo en esta semana, que lo peor que se le puede desear a un enemigo es que tenga que acudir a un hospital para ser atendido. No habló del problema, habla de sus logros en la agropecuaria. Todo el país sabe que en materia agropecuaria en la República Dominicana hemos tenido un retroceso significativo, que ha habido una baja en la productividad agropecuaria del país, que ha habido un incremento en la importación de productos agrícolas y que recurrentemente vemos las denuncias de los productores agropecuarios fracasando. Finalmente, lo que él ha vendido como una panacea, que es lo que ellos han dado en llamar una revolución educativa, que, como tú sabes, desde que comenzaron a llamarla así, en mi condición de educador, no solamente de político, dije que es una falacia, eso es una mentira. El 4% en buena medida se ha convertido en un recurso para dos grandes negocios en este país. En primer lugar, un negocio de bienes raíces, con los solares utilizados para la construcción de edificaciones escolares, y un segundo gran negocio, el de la alimentación escolar, que ha hecho rico, está haciendo ricos a muchos PLDistas. Sí. Fulcar, el planteamiento que hace puede tener lógica, sustentación en buena parte de la realidad y eso. Sin embargo, Danilo contó con, pudiera decirse, la suerte, o quizá desarrolló una buena estrategia de campaña también. Fue reelecto con un 62%, más de un 62%. Mira, yo no soy un irresponsable. Y además por mi vinculación a las ciencias sociales, yo no puedo decir que él no obtuvo una victoria en las elecciones. Pero yo te puedo asegurar, Arias, sin ninguna duda, que en este proceso electoral que acabamos de sufrir en la República Dominicana, de los más de 4.000 funcionarios electos, no hay ni uno solo al que no le quitaran o al que no le pusieran votos. No es verdad que Danilo Medina sacó 62%, como no es verdad que Luis Abinader obtuvo 35%. No digo que no ganara la presidencia de la República, pero todo el que está en este país y vio el proceso sabe que no es verdad que esos fueron los números que dio la voluntad popular en la República Dominicana. Todo el mundo sabe que aquí sufrimos. En cada proceso electoral puede haber una deficiencia, dos deficiencias, pero aquí sufrimos la consecuencia de una articulación de irregularidades que dañaron completamente el proceso electoral y que nadie puede garantizar a ciencia cierta que un funcionario electo sacó exactamente los votos que le están diciendo. Aquí, por ejemplo, los alcaldes, los senadores
La boleta presidencial se cuenta de manera particularmente, no es lo mismo, digamos, que senadores, diputados y eso. No, se cuentan también, se cuentan igual todo. Bien, todo se contó igual, todo se contó en el colegio electoral, se transmitió por un escáner. Cada boleta se cuenta, pero hablo por ejemplo, en los diputados y senadores, la cantidad de candidatos a elegir es diferente, es muy amplia, ¿no? Entonces, ahí podrían presentarse situaciones de confusión, irregularidades y eso, pero lo presidencial es presidencial. Sí, pero esas diferencias solo es para el momento final, el momento de conteo de transmisión, pero este es un proceso que desde su organización venía acumulando vicios, debilidades, irregularidades. Fue un proceso colmado de irregularidades desde su montaje hasta su término. Pero la última manifestación de eso, yo pongo dos ejemplos. El ejemplo de Salcedo. El Tribunal Superior Electoral toma una sentencia, toma una decisión, mandando a contar los votos del Salcedo en el nivel congresual de la provincia de Hermana Mirabal, en el nivel congresual, y minutos, horas después, secuestra esa decisión y toma otra exactamente contrario, prohibiendo el conteo. Eso es una barbaridad digna de vergüenza para el sistema electoral y el sistema institucional del país. Y otro segundo ejemplo, ya cuando estaban yendo hacia la Asamblea Nacional, el Tribunal Superior Electoral tomó una decisión de, en el caso de Pedernales, determinar que un candidato a diputado, un compañero candidato a diputado, que había incoado una demanda, bien fundamentada la demanda, correctamente fundamentada, había sido quien ganó la diputación de esa provincia por el Partido Revolucionario Moderno y Aliado, pero eso tenía desde el día 15 de mayo, estaban peleando ese caso y ellos habían permitido que la otra persona, el otro candidato, el otro ciudadano, incluso se comprara su traje blanco para ir a juramentarse. De manera que probablemente los anales de la historia dominicana, todos podrán decir que en cada proceso electoral ha habido una que otra irregularidad, pero en ninguno hubo un proceso de irregularidades tan diversas, tan contundentes, de un desorden tan grande como el que sufrimos en este proceso electoral, que nos permite afirmar sin ninguna duda que de los más de 4.000 funcionarios electos en este proceso electoral, no hubo uno solo al que no le quitaran o al que no le pusieran votos. Bueno, nos vamos a una pausa de comerciales, retornamos en breve con Roberto Fulcar, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Manténganse frente a sus televisores. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con Roberto Fulcar, presidente del Partido Revolucionario Moderno en funciones. Roberto, ha habido protestas permanentes sostenidas después de las elecciones de parte de candidatos, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, consideran que fueron unas elecciones ilegítimas. Fueron al Congreso Nacional, salieron los legisladores del PRM antes de juramentación del presidente Danilo Medina, todo eso. ¿Las protestas van a continuar en esa orientación? Mira, a nosotros nos corresponde jugar un papel de responsabilidad y nosotros lo vamos a asumir con todo lo que eso significa. ¿Por qué? Porque ya es un hecho, lo que ocurrió, nos dice alguna gente. Pero además de que ocurrió, no puede también pasar que la víctima de eso nos quedáramos callados porque nos convertimos en cómplices y responsables de esas situaciones. Nosotros estamos poniendo las cartas sobre la mesa, nosotros hemos descrito con documentación, con fundamento en datos, en hechos, en relatos, en grabaciones, en imágenes, en documentos y en cifras, lo que ocurrió con el proceso electoral. Lo que se plantea es que no se hizo el reclamo donde tenía que hacerse y que no hay ni siquiera un
un reclamo debidamente formulado por los canales pertinentes a la Junta Central Electoral? Hay más de 200 reclamos canalizados adecuadamente a la Junta Central Electoral. Más de 200 reclamos. Desde donde debía hacerse ese reclamo. No, porque y en el momento en que debía hacerse. Tú puedes hacer un reclamo, tú debes hacer un reclamo en un impugnaciones. Impugnaciones. Tú puedes hacer una impugnación en un colegio electoral frente a un problema que se ha evidenciado en un colegio electoral. Pero yo te voy a poner sobre la mesa este ejemplo. En un colegio electoral en el cual se dañó el escáner, no se pudo hacer la transmisión mediante escáner, ni el escrutinio mediante escáner. Y después, en la Junta Central Electoral, aparece un número, resultado de una transmisión electrónica que no ocurrió, distinto del número que se contó en la mesa. ¿Cómo podías tú hacer la impugnación si no sabías que ese número distinto iba a aparecer después? De manera que estaban impedidos los funcionarios de hacer eso ahí. Pero además, aquí ocurrieron cosas graves. ¿Tú recuerdas que faltando apenas días para las elecciones, el presidente de la Junta Central Electoral se despachó diciendo que 3,000 personas contratadas para ser técnicos de los equipos en los colegios electorales habían renunciado? Nosotros dijimos, perfecto, pues preséntanos la lista de los renunciantes. No se presentó la lista. Pues díganos los nombres, ¿dónde son los colegios electorales? No se presentó nunca. Pues díganos a quién pretende presentar para sustituirlo. Tampoco lo presentaron, lo que significa que evidentemente fue totalmente una mentira. Después aparecieron, no apareció falta de personal en esos centros, lo que significa que la Junta utilizó en esos 3,000 puestos a militantes del Partido de la Liberación Dominicana, que es al que pertenece la mayoría de los jueces de la Junta Central Electoral. De manera que este planteamiento que hace, o sea, es que a veces... Los técnicos que renunciaron fueron sustituidos fundamentalmente por técnicos que responden a los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Porque habían técnicos en los colegios electorales. ¿De dónde aparecieron? La oposición no puso uno solo de eso, no recomendó uno solo de eso. ¿De dónde aparecieron? De la nada no podían aparecer. Pero ustedes lo constataron ustedes, lo confirmaron ustedes, que sí, realmente eran... Sí, porque en las comunidades todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce, Arias, en las comunidades. Es difícil que en un campo, en una sesión, en un paraje o en un barrio, los funcionarios de los colegios electorales, la gente no los conozca, la gente sí los conoce. Y allí sí se sabe lo que ocurre. De manera que nosotros lo que hemos hecho es documentar este proceso, hablar para el presente y hablar para la historia, hablar para el porvenir, esperar que nunca más la República Dominicana tenga que vivir un proceso tan difícil, tan traumático como este, garantizar que en cualquier proceso electoral y en cualquier elección, como asunto de principio, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió, pero con fundamento en lo que fue la voluntad libérrima del pueblo, del votante, de los votantes. Y nosotros, en consecuencia, por eso decimos que la tarea fundamental que tiene la República Dominicana en el día de hoy, en términos de gobernabilidad, es recuperar la institucionalidad democrática. Y esa recuperación supone un pacto político que comience, en primer lugar, por cambiar una Junta Central Electoral, no para repartir sus miembros, que en el caso del PRM y de la oposición, ni pedimos ni deseamos que nos den 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5 miembros. Nosotros proponemos que sean personas no dirigentes de los partidos políticos, no militantes de los partidos políticos, que tengan una conducta de reconocida probidad y que tengan competencia para la posición que van a ejercer. Eso es lo único que pedimos. Lo propio para el Tribunal Superior Electoral, que deje de ser una daga en el cuello de la democracia y de la institucionalidad. ¿Tú sabes cómo terminó actuando ese Tribunal Superior Electoral? Que es una cosa digna de vergüenza para ellos, para sus profesiones y para la sociedad. Llegó un momento en el cual no solo hacían sentencias injustas, sino que ya ni siquiera las hacían. Se limitaban a leer las que le traían de oficinas de abogados fuera del Tribunal Superior Electoral. Y nosotros decimos, eso es un daño para la democracia, para la institucionalidad y para el desarrollo sano de la vida en la República Dominicana. Ustedes han estado reclamando que realmente debe cambiarse los jueces de las altas cortes, de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y eso. Pero
y han dicho, bueno, que no sean políticos o que no tengan un accionar político partidario o que puedan, bueno, yo creo que todos los dominicanos tienen algún tipo de inclinación partidaria o política, la inmensa mayoría, ¿no? Pero, ¿por qué el PRM no presenta, digamos, una lista con propuestas de nombre para cada alta corte? Porque dañaríamos nuestra propia propuesta. Si No, porque se supone que si hacen esa propuesta, ustedes están reclamando que que no sean gente vinculadas de manera directa a partido político. Si ustedes hacen una propuesta, se supone que van a hacer una propuesta en ese mismo tenor, sí, en esa misma orientación. Sí, pero eso tendría un momento de hacerse. Si lo hacemos ahora, dañamos nuestra propuesta. Eso nosotros podríamos hacerlo en el momento en que pero es que ya, por ejemplo, en el momento en el que se esté debatiendo a partir de en una mesa ese tema. Ya se tiene que estar discutiendo lo que es el cambio de los jueces de la Junta Central Electoral. Bueno, pero nosotros no estamos donde se esté debatiendo. Cuando estemos donde se esté debatiendo... Ustedes presentan una propuesta pública, digamos, en una página pagada y eso se ve. Y se insertan en el debate. Sí, pero mira, tú sabes que en el mismo momento que nosotros hagamos la propuesta pública y le pongamos el sello a esa propuesta de un partido, en ese mismo momento, solo por ese hecho, podrían comenzar a ser objetadas las personas. ¿Qué es lo que nosotros preferimos y consideramos más sano? Pues entonces, que la propuesta que haga el PLD entonces se va a entender. Va a pasar lo mismo también. Entonces va a entender ustedes que no procede. Por eso lo conveniente es que como hay un mediador y hay un espacio de mediación, en ese espacio de mediación comiencen a llegar las propuestas, las que podamos hacer nosotros, las que pueda hacer el PLD, las que pueda hacer la sociedad civil, las que pueda hacer una organización o las que pueda autopresentarse un ciudadano o una ciudadana, cualquier profesional, y que se airee esa lista de nombres por toda la sociedad. Y nosotros tenemos un país bastante comunicado en el día de hoy, que abrir espacio para que la gente incluso opine sobre ello. Nosotros pensamos que podríamos hacer un proceso sano, hermoso, limpio, legítimo, y que surja una junta fundamentada en el poder de una legitimidad y de un reconocimiento de toda la sociedad, frente a la cual todos podamos sentirnos tranquilos de que vamos a un proceso y que si ganamos, ganamos en buena lid, y si perdimos, perdimos en buena lid, pero un proceso en el cual no ocurra como he dicho que ocurrió en el pasado proceso electoral. Sí. ¿Tenía sentido, digamos, que fueran diputados, senadores del Partido Revolucionario Moderno al Congreso en los actos de juramentación a protestar, ya habiéndose conocido y requete conocido y sabido por todos los dominicanos las denuncias que venía haciendo el PRM de los resultados de las elecciones, del comportamiento del gobierno y todo eso? ¿Tenía sentido que fueran al Congreso Nacional a protestar también y a hacer un desplante, digamos, a la juramentación del presidente? Mira, en los actos oficiales, institucionales del pasado 16, había 3 actos. Un primer acto en el que los legisladores toman juramento, que es obligatorio. Un segundo acto en el cual se eligen las directivas de ambas cámaras. Y yo te planteo lo siguiente: si uno de los 3 papeles, funciones básicas de un legislador es fiscalizar al Poder Ejecutivo y se está colocando como presidenta de esa Cámara, en este caso de la Cámara de Diputados, a la presidenta del presidente del Poder Ejecutivo, lo mínimo que puede hacer una organización que se respete es hacer una expresión respetuosa pero firme de distancia frente a ese hecho. No solamente no votando, sino fundamentando por qué no votó, que es lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional. A mí me parece que ese es un acto digno. Y si nosotros tenemos conciencia de que en este proceso electoral ocurrió lo que todo el país sabe que ocurrió, lo mínimo que podíamos hacer es hacer una expresión de protesta frente a lo que ocurrió y un llamado a la conciencia nacional para que no vuelva a ocurrir. No entramos a hacer un piquete a la juramentación del presidente de la República. El PRM por eso, no se puede lo ver más como elegante, un grupo de muchachos traviesos, remolones y eso.
No, se nos vería como un grupo de charlatanes y después de haber ocurrido eso, comenzamos, nuestros legisladores iban allí a comer galletitas y a celebrar lo que acababan de denunciar. Ahí se aparecerían como un grupo de charlatanes. Yo creo que han hecho un acto de honor, de dignidad, de decoro, que merece todo mi reconocimiento y me parece que reconocimiento de la sociedad dominicana. Bien, nos vamos a una pausa de comerciales, retornamos en breve con Roberto Fulcar, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. Manténganse frente a sus televisores. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y reanudamos nuestra conversación con Roberto Fulcar, presidente del Partido Revolucionario Moderno, ya en la fase final de la entrega de esta semana de Encuentro Extra. Roberto, realmente el PRM está haciendo un esfuerzo por ser oposición, está pues al tanto de todo cuanto ocurre, de todo cuanto hace el gobierno, de todo cuanto hace el presidente, reacciona, cuestiona, critica, hace llamados, pero a pesar de ello se entiende que el PLD como gobierno y el presidente como tal, como que no tienen una oposición que se haga respetar o que realmente sea atendida ante reclamos y críticas que pueda hacer. ¿Cómo configura el PRM su estrategia orientada a que sea realmente efectiva, que sea atendida y que reaccionen desde el gobierno, por lo menos con reflexión ante los llamados que se hacen? Sí, primero aclarar que el presidente del partido es el compañero don Andrés Bautista, yo soy presidente en funciones. Presidente en funciones, sí. Mira, es que veníamos sin oposición, no que era floja la oposición, es que no había oposición en el país. No hubo oposición porque el PLD se encargó desde el poder de utilizar el poder ejecutivo, los recursos del Estado, para penetrarlo todo, para controlarlo todo, los sindicatos, los gremios, los grupos empresariales, penetrar la sociedad civil y comprar los partidos políticos y a los que no arrodillarlo. Y el partido donde nosotros veníamos, que era el principal partido de la oposición, terminó cooptado por el gobierno del presidente Leonel Fernández, comenzó y terminó con el gobierno de Danilo Medina, de manera que no era débil la oposición, no había oposición. Ahora hay oposición y habrá oposición en la República Dominicana. ¿Cuál es nuestra visión de cómo hacer que esa oposición sea cada vez más sólida y más fuerte? Nuestra idea es que la fortaleza de nosotros es el fundamento de nuestras posturas. En primer lugar, nosotros vamos a fundamentar en la verdad y en el dato cada planteamiento público que hagamos. Vamos a tratar en segundo lugar de que nuestros planteamientos sean coherentes. No plantear una solución A para un problema cuando nos convenga y una solución B cuando no nos convenga. Vamos a tratar de ser coherentes en la oposición. Vamos a tratar también de interpretar el interés y las preocupaciones de la sociedad dominicana, de la sociedad civil, de los profesionales, de las academias, de las organizaciones sociales, de tal manera que nuestras ideas no solamente representen el interés del Partido Revolucionario Moderno y el interés de la oposición, sino el interés de la sociedad dominicana. Nosotros somos hijos de este país, somos parte de esta nación y por encima de cualquier interés grupal o partidario está el interés nacional, está el interés de la República Dominicana y haremos todo el esfuerzo posible. Nos vamos a equivocar en algunos casos, cuando nos equivoquemos lo reconoceremos y nos autocriticaremos, pero en la intención de cada decisión que tomemos, estará el interés nacional. Yo pienso que esa postura de colocarnos en el interés de los dominicanos y las dominicanas en cada idea, en cada crítica, en cada propuesta, en cada análisis de política pública o de conducta de los gobernantes, el país irá cada vez más reconociendo esa responsabilidad
y también nos irá dando su apoyo progresivamente en este cuatrenio. Sí, se ha especulado la posibilidad de que actualmente en el Partido Revolucionario Moderno pueda haber una situación de conflicto, lucha de intereses por el dominio de la entidad a lo interno. Se dice que hay un grupo que desde ya está pensando en el 2016 y promoviendo como opción de candidatura presidencial a Hipólito Mejía, al expresidente de la República. Dicen que hay otro grupo menor que está promoviendo para esa misma candidatura a la hija del presidente, Carolina Mejía, y entonces decía yo, a manera de chanza, bueno, pues a Luis Abinader parece que lo van a cocinar en salsa de los Mejía, en el PRM. ¿Eso está así? No, no, para nada. Mira, yo he dicho siempre que el hecho de que haya aspiraciones diversas en un partido político, si es un partido democrático, no debe ser un problema, sino una oportunidad. Y a mí no me asusta que aspiren muchos compañeros, muchas compañeras, al contrario. Pero eso se está Yo estaría dando. muy preocupado. Realmente ya se siente la presión de grupos que están promoviendo a Hipólito, que están promoviendo a la hija de Hipólito. Tú te encuentras. Y Luis Abinader fue el candidato con un 35%, que es portentoso, ¿no? Mira, tú te encuentras, porque como digo yo que es falso, que tú te encuentras con un compañero, con un grupo de compañeros que te dicen, no, el candidato del partido para el 20 tiene que ser el presidente Hipólito Mejía. Un saludo para el compañero presidente, mis afectos. Para el 20, o la compañera sí. Carolina Mejía. Pero en otro sitio tú dices, somos locos, tiene que ser Luis Abinader. Otros mencionan a otras personas, pero eso no es un problema. Eso no es un problema. Ese es un derecho que tienen a pensar así. Para mí lo están haciendo a destiempo. Ahora, la atención fundamental del partido, nosotros lo estamos concentrando en la tarea de hacer una oposición sostenida, responsable, firme, contributiva con el bienestar de la República Dominicana, en primer lugar. En segundo lugar, estamos iniciando un proceso para la evaluación de todo lo que fue esta jornada electoral en la que se ha visto envuelto el partido, vamos a evaluarlo. En tercer lugar, estamos terminando la actualización y construcción de los organismos del partido que por haber tenido que hacer en menos de año y medio todo lo que tuvimos que hacer, no tuvimos tiempo de hacer la construcción suficiente de la organización. Este es el momento para hacerlo, para revisar unos estatutos que tuvimos que hacerlo en la rapidez de una campaña electoral, para revisar todo aquello, para organizarnos estructuralmente, para fundamentar nuestra posición, para fortalecer nuestros frentes sectoriales, para fortalecer nuestras comisiones de políticas públicas y de seguimiento y monitoreo a la ejecutoria del gobierno. Tenemos muchas tareas por hacer que tienen que ver con fortalecer la ideología, definición de la ideología, de la filosofía y el fortalecimiento muscular del partido. De manera que para nosotros esos son temas a destiempo, pero que tampoco nos quite el sueño el hecho de que un compañero u otro exprese su simpatía en uno u otro sentido. Ese no es un problema en el PRM hoy. ¿Sabe que nosotros tenemos suficiente conciencia de que nuestros adversarios no están en el partido? Pero me está diciendo que es un tema de tiempo, pero es que los políticos entienden que 4 años no es nada. Usted es político, usted sabe que 4 años se consumen en asuntos de segundos dentro de la política partidaria y se está pensando realmente en ese 2020. Usted, si mal no tengo entendido, es hombre de Luis Abinader dentro del PRM, fue su jefe de campaña en la campaña pasada. En proyección al 2020, ¿usted ve otra vez a Luis Abinader como el candidato presidencial del PRM? Mire, yo pienso que en el libro de las campañas electorales, usted podrá estar de acuerdo o no con Luis Abinader, pero yo creo que todo el mundo reconoce que en lo básico, Luis Abinader jugó un papel de candidato sin fallas fundamentales, como candidato presidencial en las peores condiciones que se podía hacer en la República Dominicana,
con un partido incipiente y sin terminar de construirse, sin recursos económicos, sin suficientes estructuras políticas en toda la geografía, que tuvimos que formarlas al vapor, con una deficiencia en términos de la competitividad mediática, con un poder ejecutivo, con un derroche de dinero que llegó a estar gastando 5 o 7 millones de pesos diarios en propaganda, tomado del erario público, con una colocación de la imagen del presidente de la República en la mayor parte de la casilla de la boleta electoral y sobre todo con una actitud de la población que le parecía incluso imposible que pudiera aparecer en firme una candidatura que enfrentara a un gobierno que no solamente parecía inderrotable, sino imposible de enfrentar. Luis jugó un papel estelar en ese proceso electoral, cumplió en lo fundamental en términos de propuestas públicas. En las últimas décadas en la República Dominicana no ha habido un solo candidato que presentara tantas propuestas públicas como la presentó Luis Abinader. De todas maneras, como te digo, mis ideas también pueden estar intervenidas por el hecho de mi amistad y mi solidaridad con él y el respeto que tengo por su conducta profesional, política, familiar, empresarial y social. Y te digo que incluso un hecho de elevado reconocimiento por toda la sociedad son los esfuerzos que aún después de pasado el proceso electoral siguió haciendo Luis Abinader por la unidad de la oposición y que para nosotros es una alegría que aun cuando no pudiéramos ir en una sola boleta, con una sola candidatura presidencial, todas las organizaciones de la oposición, sin embargo, hoy estamos unidos defendiendo el interés nacional. De todas maneras, como te digo, por un acto de responsabilidad en mi condición de presidente en funciones del partido, me debo a la disciplina del partido y tengo claro que en este momento no es el momento de pelear por candidaturas ni de pulsear por candidaturas internas, es el momento de hacer un partido fuerte, un partido influyente, un partido vigoroso, y eso no lo puede hacer un grupo, ni lo puede hacer una tendencia, ni lo puede hacer un hombre. Eso no lo puede hacer Luis Abinader solo, eso no lo puede hacer Hipólito Mejía solo, eso no lo puede hacer Andrés solo, ni Chu solo, ni los presidentes en funciones solo, ni el secretario de organización solo, de Línea Ascensión. Eso tenemos que dedicarnos a ello todo el partido, y con ese partido musculoso, influyente, fuerte y creíble, cualquiera que sea nuestro candidato presidencial tiene las posibilidades de jugar un papel estelar en las elecciones del 2020. Por eso yo digo, el 20 es hoy, pero no para hacer campaña interna hoy, sino para fortalecer hoy la maquinaria y la marca en la que debe montarse nuestro candidato presidencial del 20. Bueno, se nos agotó el tiempo, Luis, Roberto. Yo pensé que apenas comenzaba. Es que estaba bueno el diálogo. Muchísimas gracias, Roberto Fulcar, presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno, por su participación en esta semana en Encuentro Extra. Gracias a ustedes por la atención al programa como siempre lo hacen y hasta el próximo domingo. Pásenla bien.